¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva exposición. ¿Cómo te lo estás pasando en esta gran fiesta, el cuarto congreso online de Reiki, con exposiciones, pero maravillosas? Cuánta sabiduría, cuánta experiencia vertida en ti para que puedas ponerlo en práctica en tus propios momentos en que te das Reiki a ti mismo, cuando lo compartes con los demás, y además si eres terapeuta o maestro de Reiki, yo creo que esto te está sirviendo, pero infinitamente más. Gracias por estar aquí. Y ahora estamos con una nueva exposición con un gran maestro. Él está en México. Él es fundador de la Alianza Reiki de México. Además, él ha canalizado, creado, fundado su propio estilo de Reiki, Reiki Sean, el cual ya nos va a comentar a continuación. Y dentro de este Reiki Sean también hay muchísimas herramientas de las cuales nos va a hablar específicamente una en el día de hoy, que es acerca de la Reiki Puntura Sean. Maestro Alfredo Aguilera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este congreso. Maestro, ¿cómo está? Buenos días, México, y buenos días, me imagino, Washington, en este momento que estás por allá. Richie, me da mucha alegría platicar contigo, y te digo, Richie, no porque te falte el respeto y no te hable de usted, sino porque eres tan cercano en relación a lo que tú realizas con tu trabajo y al trabajo que estás realizando a nivel internacional, que realmente el que trabaja Reiki en América Latina, pues obviamente conoce tu trayectoria, y aquí estamos, maestro. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar de una vez con esta exposición que sé que viene con muchísima información que queremos conocer un poquito más al detalle, pero primero vamos a hablar un poco de usted, ¿sí? Y sobre todo de su historia en relación al Reiki Sean, a la Alianza México de Reiki. Cuéntenos un poquito acerca de todo eso. ¿Cómo no, maestro? Pues soy Alfredo Aguilera, como tú lo sabes, Aguilera Saldaña. Vivo en el centro de México, propiamente en un estado muy, muy bonito, que es el estado de Guanajuato, un estado colonial donde pues fue un estado minero en la época pasada, todavía tiene, pero ahora tiene mucha industria metalmecánica y muchas otras cosas. Tu servidor pues ya tiene pues más de 20 años trabajando el Reiki. Empezamos como todos con el sistema tradicional, con el sistema Usui. Después algo sucedió con las energías de otras vibraciones, y bueno, tuvimos la posibilidad de que 3 maestros espirituales, estos sí maestros espirituales, es de otro plano, se conectaran no a través de mí, yo no canalizo, sino a través de otras personas que me hacen el favor de canalizar esta información, como han sucedido con muchas de los sistemas o las técnicas, porque hay una gran diferencia de Reiki a través de procesos de canalización. Incluso no quiero ser faltante de respeto al venerable maestro Usui, pues él, después de sus 21 días de no comer alimento, bueno, toda la ciencia dice que entras en estado alterado de conciencia, y algo que no decimos la gran mayoría de maestros, por el gran respeto, pero obviamente la ciencia dice, bueno, hay varias maneras de entrar en estados alterados de conciencia. Uno de ellos, la manera natural, que son los videntes, los clariaudientes, clarividentes. Otra es por sustancias tóxicas, como lo manejan Grof o otros autores de la psicología transpersonal, y muchos otros es a través del concepto de la falta de alimento, ¿no? Y encontramos este tipo de estados especiales de conciencia, estados de transpersonal de la conciencia, pues en otros personajes importantes. Yo no te voy a decir que Jesús a 40 días y 40 noches en un ayuno total, pues cómo estaría en ese estado alterado, pero estoy hablando de un estado alterado en un contexto científico occidental, porque para ellos es muy común, para los orientales es muy común este tipo de prácticas. Y por ejemplo, los japoneses, que trabajaban tanto en el siglo pasado, o que trabajan mucho con el sintoísmo o los kamis, pues estaban tan acostumbrados a ver los espíritus y a escuchar los espíritus, a vivir con el concepto del espíritu, que bueno, pues es muy probable que este tipo de cosas se hayan dejado a un lado.
pero muy interesante todo esto que se trabaja a través de la historia. Y bueno, nosotros empezamos a trabajar hace ya muchos años con la estructura por indicaciones pues de los maestros de otros planos, la estructura de este sistema, que propiamente es el sistema Reiki-Sean, y que ha sido sintetizado para la humanidad, es para todos. No es que yo tenga una característica especial o que me hablen al oído o que algo suceda de manera particular, sino que pues la gran mayoría de sistemas de Reiki han sido canalizados, y ahí está, por ejemplo, el Reiki Okuna, está muchísimos Reikis, ¿no? Que han sido canalizados y que ahora se siguen canalizando por la gran sensibilidad que cada uno en esta nueva era se está viviendo más. Bueno, pues el sistema Reiki-Sean es un sistema muy grande, como tú lo decías, maestro, es un sistema que tiene muchísimas herramientas y es un sistema muy propio para Iberoamérica. Tú sabes perfectamente que cuando una persona se pone a estudiar el Reiki tradicional, pues lo primero que tiene que hacer en el transcurso de su enseñanza es aprenderse un glosario de términos que no son comunes para nosotros, y por ahí hay una escuela un sistema que los edita, y bueno, hay como 50, 60, 70 términos que se tienen que aprender, y más de aprenderse los términos, pues es algo que se tiene que vivir. Por ejemplo, yo lo he dicho en muchas de las entrevistas que hemos estado trabajando, yo no he vivido en el shintoísmo, yo no he vivido en el budismo, yo no he vivido en la práctica del Bushido, en la práctica del Mikio, yo no he vivido todo ese tipo de experiencias para poder hablar de una experiencia particular con el sistema de Reiki. Obviamente, muchas de estas cosas son aprendidas, enseñadas, y decimos en México tropicalizadas para poderlas adaptar al país, como lo hizo la maestra Takata cuando tropicaliza o ajusta por una circunstancia muy particular de la cultura y empieza a darlo a conocer a Occidente. Sin embargo, el Reiki de nosotros no tropicaliza nada, respeta indiscutiblemente al maestro Usui, porque es el fundador del Reiki moderno. Yo le llamo Reiki moderno porque toda la vida ha existido la imposición de manos, desde que el hombre existe, con otros nombres, y en uno de nuestros libros aparece parte de esta historia, desde el origen del hombre, lo que se nos ha dicho, en África, Egipto, y bueno, todo esto forma parte de la historia. Entonces tenemos un libro que, por ejemplo, todo el sistema energético no lo platicamos desde el punto de vista japonés, como es el caso de los Tandien, ¿no? O, por ejemplo, o en el caso del pensamiento hindú, sino que tenemos una estructura entendida muy fácil a través de meridianos y paralelos, el celeste, el terrestre, de una estructura energética con una explicación totalmente diferente, no porque la estructura humana cambie, sino que sencillamente cada China le dio un formato a todos los meridianos paralelos, que trabajó mucho con la acupuntura, con la digitopresión, etcétera, etcétera. India tiene otra forma de explicar este concepto. Ahí está la Ayurveda, por ejemplo, está el yoga, que explica de otra manera. Y luego, por ejemplo, ya en América se incluye en todo el pensamiento de la India, se integran los chakras, que Japón no los tenía. Bueno, nosotros tenemos otra explicación totalmente diferente, no porque seamos diferentes, sino que siempre nosotros hemos dicho que generalmente el Reiki trabaja con campos abiertos o con campos cerrados, los campos energéticos que nosotros trabajamos con las manos, aparte el pensamiento de la vista, del oído, que es muy, muy interesante estudiarlo a profundidad para poder entender este concepto del Reiki, el concepto japonés o el concepto hindú o el concepto del sistema Reiki-Sean, que nosotros le decimos que es un Reiki para Latinoamérica porque va para la cultura latinoamericana y toma mucho ese pensamiento judio-cristiano, respetando mucho el pensamiento japonés y toda esta base fundamental que le dio al Reiki moderno el maestro Usui y que genera su propio estilo. Pero bueno, a nosotros en este concepto de canalización se nos ha explicado de una manera diferente, por ejemplo, la zona de facultades, la zona vital, son otra estructura que finalmente tiene una gran relación
con las otras estructuras que manejan otras escuelas, pero que nosotros no inventamos nada, ha sido todo regalado para la humanidad. Y no es que nos hablen al oído, sino que sencillamente algo le toca a uno, como a otras personas les ha tocado otros tipos de sistemas, y estamos sobre todo para servir. Yo te lo comenté en uno de mis mensajes, una de las cosas que decimos en el sistema Reiki Sean, el maestro tiene que ser el último de la fila, porque ya lo hemos comentado en otros términos, cuando te piensas que te sabes todas las respuestas, se te cambian todas las preguntas, ¿sí? Y también otra de las cosas que hemos dicho, la unidad está en la diversidad, ¿sí? Y tenemos que ser muy respetuosos de lo que tú haces, muy respetuoso de lo que hacen cada uno de los maestros que trabajan en Reiki. El objetivo es el mismo. El objetivo es ayudar, el objetivo es servir, el objetivo es sanar a través del concepto de la energía. Y te comento esto, ya hablando pues de este concepto científico del Congreso, que si nos remontamos, por ejemplo, hace 2500 años con Protágoras, que él genera, por ejemplo, el concepto del sofisma, entonces nosotros no podemos ser sofistas, ¿sí? Sino que el hombre es la medida de todas las cosas. Todo este concepto de proceso de avance de la medicina también se da en el Reiki. No es que queramos no respetar, por ejemplo, a Esculapio, no respetar a Hipócrates, no respetar a Galeno. Todos ellos son importantes en el esquema de la medicina, como todos los que trabajan en Reiki o alguna corriente o técnica de energía. Todos son importantes y los tenemos que respetar. Tenemos que ser muy respetuosos de todos. Claro, nosotros tenemos un sistema que, bueno, es muy particular, en el campo muy específico por ejemplo, de las iniciaciones. Trabajamos las iniciaciones de tradición, pero no por eso quiere decir que no existan otro concepto de tradición y que se esté fundamentando otro esquema de pensamiento con las iniciaciones. Tenemos que respetar, todos somos importantes. Un cambio muy significativo en la época actual, por ejemplo, es en los estudios de Jenner, que genera las primeras vacunas. Si nosotros nos hubiéramos quedado con las primeras vacunas, pues no estaríamos vacunados del coronavirus, ¿no? Entonces, con las vacunas del RNA. Entonces, Mikao Usui tuvo una historia muy particular y que no se podía salir de esa historia para crear su sistema. Pues hay otras personas que tenemos otra historia, y a partir de esa historia, obviamente, podemos construir un sistema totalmente adaptado, o no adaptado, sino desarrollado para las circunstancias donde vives, maestro. Sí, eso me parece genial, que tengamos esa posibilidad, esa apertura, ¿verdad? Ese reconocimiento en los grandes maestros, pero al mismo tiempo la posibilidad de decir, ok, pero esto no es todo. Hay muchísimo más y vamos a seguir creciendo, y va a seguir se expandiendo toda esta sabiduría, y aún mejor con el respeto que todos nos merecemos desde las diferentes visiones que hay, ¿verdad? Y que va creciendo, se va expandiendo, porque Reiki Sean, entiendo yo que se ha seguido incorporando, ¿verdad? Nuevas técnicas, ¿no? Ha seguido incorporando nueva información que ha ido enriqueciendo precisamente este sistema, ¿no es así, maestro? Sí, fíjate, empezamos hace 20 años y con ese libro que tú ya tienes, bueno, ese es un librito chiquito, ¿verdad? De 400 y tantas páginas, donde empezamos a tener toda la estructura filosófica, teórica, energética, toda la estructura que te genere ese planteamiento, ese soporte. En el ámbito científico se dice que tenemos que tener el marco histórico, el marco referencial, el marco conceptual, bueno, todo eso que la ciencia, bueno, aprovechando que el Congreso se tocan esos puntos de ciencia y que se van a tocar. Entonces, todos esos marcos de referencia se encuentran en ese primer libro. Si no leemos ese primer libro, pues todo lo demás no tiene ningún significado. Es decir, si entiendes el sistema de Usui y no entiendes la base fundamental del budismo, pues no entiendes el concepto de la meditación, no entiendes el concepto de muchas de las técnicas que se hacen en Japón, ¿sí? Entonces tenemos que tener un soporte para poder entender. Y como lo hemos platicado en otras ocasiones, esto no se aprende en una clase. En una clase se dan las bases fundamentales, o en una iniciación se dan las bases fundamentales de un fin de semana.
pero como tú y como otros maestros que estamos metidos en el concepto del conocimiento para hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, tenemos que meternos a profundidad en el estudio, hasta en el contexto cultural, ¿verdad? Porque por ejemplo, el Meiji, que es un emperador, que fue un emperador en la época de Usui, del maestro Usui, él vivía apartado como emperador en su palacio, por eso se dedicaba a las artes, a la poesía, a todas las expresiones del espíritu, y por eso escribió tantas obras que toma después el maestro Mikao y las incorpora a su enseñanza. Entonces tenemos que entender todo ese contexto donde vive el maestro, que genera una técnica o un sistema, para poder entender cuál era ese pensamiento, como el concepto de Cristo, o el concepto de Buda, o el concepto de Mahoma. O sea, la parte contextual es muy importante para poder entender los sistemas, maestro. Claro que sí, maestro. Y bueno, vamos poco a poco acercándonos a lo que nos convoca, ¿verdad? Esta exposición, lo que es el Reiki puntural, que entiendo que es una de las herramientas que han sido incorporadas en este Reiki Sean, pero no es la única. ¿Qué le parece, maestro, si hacemos una pequeña mención a las diferentes herramientas que contempla el Reiki Sean, y a partir de ahí nos vamos ya directamente a lo que es el Reiki puntural? ¿Cómo no, maestro? Por ahí oí a un gran maestro de Reiki, al cual respeto muchísimo como investigador, que manifestaba que los occidentales no hacemos meditación. Bueno, yo lo respeto, pero no estoy de acuerdo. El sistema Reiki Sean tiene todo un libro de meditación. Lo que pasa es que hacemos la meditación de manera diferente. El sistema Reiki Sean aplica la meditación para sanar, y para sanarse a sí mismo, para sanar a otros y para sanarse a sí mismos. No es la meditación contemplativa, es la meditación activa. Nosotros tenemos todo un libro donde tenemos 100 y tantas meditaciones específicas precisamente para poder trabajar ese concepto de meditación en el ámbito de sanación energética. Finalmente todo es energía, maestro, todo es energía, hasta las piedras son energía, ¿sí? Lo que pasa es que se mueven energéticamente de una manera menor. Ese es un libro que tenemos. Otro libro que tenemos es una serie de protocolos energéticos, se llama Protocolos Energéticos del Sistema Reiki Sean, donde hay una gran cantidad de manejo de energía, no específicamente para las manos, sino a través para el universo. Ahí nos relacionamos a través de esos protocolos en primavera, en verano, en diciembre, para hacer protocolos muy específicos. Por ejemplo, el matrimonio energético Reiki, que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Ahí está cómo se hace un sistema. Tenemos una serie de protocolos interesantes. Tenemos el de niños, que está pendiente contigo una charla, un curso con los de niños, que yo te comentaba. Estábamos tratando de dar un primer curso para poder ver que nuestros cursos de niños no son los clásicos de que los subo y ya velo, ¿no? A la hora que quieras, ¿no? Si hacemos grupos a través de Zoom, que se puede manejar los grupos, hacemos trabajos, bueno, de una manera que tratamos de armar el concepto del curso de Reiki de niños de una manera que no se sienta mucho la lejanía con la parte física ante este problema que tenemos, y que tenemos que utilizar las redes sociales. Son necesarias, como tú lo has dicho siempre, las redes llegaron para quedarse. Ahora tenemos que buscar alguna manera, sin brincar los protocolos tradicionales, pues tenemos que buscar o crear a través de todo ese trabajo, por ejemplo, el que tú estás haciendo con otros maestros, crear otro trabajo con una sustentación científica a través de física cuántica, por ejemplo, en algunos de los otros elementos, y ser muy claro, ¿no? Y tú lo has dicho, has sido muy claro siempre en tus cursos. Dices, por ejemplo, yo doy toda la enseñanza, pero la iniciación es una iniciación muy particular. Y eso me parece muy profesional, maestro, muy profesional ese punto que tú has visto, y te felicito en realidad con esto. Otro elemento que tenemos es el libro de Reiki Puntura, y un libro que les recomiendo muchísimo es este chiquito, pequeñito, también de otras 400 y tantas páginas, que son todas las terapias que tenemos nosotros. Tenemos como 700 terapias. Y tú me vas a decir, como me lo puede cuestionar alguna persona que trabaja mucho el Reiki tradicional, oye, pero ¿para qué tantas terapias? Bueno, nosotros tenemos un pensamiento occidental. Los occidentales no pensamos sistemáticamente como piensan los orientales.
Por eso, por ejemplo, los kanjis, que se utilizan mucho, los kanjis que se utilizan mucho en China y en Japón, son representaciones ideográficas de toda una idea. Es el concepto sistemático en un kanji. Ahí está todo dos rasgos te pueden dar información para que hagas 20 páginas. ¿Sí? Las terapias del maestro Usui, básicas o generales, pues se trabaja todo el concepto sistemático. En el caso de nosotros sí tenemos las terapias básicas, sistemáticas, pero el occidental piensa más hacia el concepto del problema, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que nos diferencian entre Oriente y Occidente, en este ámbito que tenemos. Y no es que esté mal uno o que esté mal el otro, sencillamente es la forma como se aplica. Tú vas, por ejemplo, a que te hagan una terapia de digitopuntura y te aprietan los oídos y te está actuando en el pie. Sí, porque el pensamiento es sistémico, es un pensamiento que todavía los occidentales apenas lo están trabajando en el área de la medicina. Entonces, bueno, déjame platicarte, yo soy médico, soy académico, durante muchísimos tiempos estuve trabajando para una universidad. Mi pensamiento es uno, no puedo pensar de manera diferente. Entonces, al momento de estructurar todo esto, al momento de solicitar la enseñanza a los otros maestros, pues tuve que pensar como pienso, como el maestro Usui pensaba con su pensamiento sistemático. Claro. Y quien toma estas ideas, pues tradicionales, del Reiki tradicional, pues obviamente lo importa y lo incorpora a su conocimiento. No quiere decir que esté mal o esté bien. Sencillamente somos patrones de pensamiento diferentes, ¿sí? Y en este libro tenemos símbolos secundarios o símbolos de apoyo, tenemos terapias, muchísimas, como unas 100 terapias para problemas de carácter mental, para problemas emergentes, para muchos programas, muchas técnicas. Algunas se hacen posteriormente a una terapia completa o algunas se hacen directamente. Y ahora llegamos a nuestro punto fundamental, que es la reikipuntura. La reikipuntura se hace directamente a un caso particular, y aunque la puede hacer un chico desde primer año, lo sugerible es que lo haga una persona que tenga un poco más de conocimientos, que haya practicado mucho más esto, un maestro para el sistema Usui de tercero o cuarto nivel, para que pueda tener una energía muy tenue, muy suave, muy equilibrada, un pensamiento ya experimentado para poder utilizar una parte de las manos, que son los dedos. Y ahorita nos metemos en esta parte, maestro. Claro que sí. Muy bien, maestro. Pues vamos de una vez a esto tan interesante. Estoy viendo la imagen que tienes ahí detrás, ¿no? Con los dedos, las posiciones. Me parece muy interesante y seguro que todos los que están viendo aquí esta exposición quieren ya ir a esta parte más al detalle de lo que es el Reiki puntural. Muy bien, pues te comento, en el concepto del Reiki puntural, no creas que es una cosa nueva, como el Reiki no es nuevo, obviamente, ya lo platiqué, hay un Reiki moderno, un Reiki que están haciendo con la posmodernidad, con la época actual, y un Reiki que estuvo muy atrás. Por ejemplo, las civilizaciones precristianas lo realizaban, así como realizaban muchas las civilizaciones precristianas utilizaban el concepto de la sanación con las manos, con otros nombres, con otros criterios. También las civilizaciones precristianas también utilizaban el Reiki puntural o la Reiki puntura. Déjame hacer una acotación. Esto no es acupuntura con Reiki. Ajá. Como pudiéramos ser péndulo con Reiki. No. Estas técnicas son un híbrido. En el caso del Reiki, pues tiene una serie de protocolos que algunos maestros le agregan otros protocolos y otras corrientes. Y bueno, no te estoy diciendo si es bueno o es malo, es una decisión de cada quien, pero aquí solamente es energía con las manos. ¿Cuál es el beneficio de la reikipuntura en relación a otras técnicas energéticas? Bueno, esto implica una mayor fluidez, una mayor rapidez, de que abran los canales sutiles de la energía del cuerpo al receptor en puntos específicos, los cuales nosotros llamamos puntos tertlies. Para el Ayurveda se le llaman marmas. Nosotros le llamamos puntos tertlies porque no solamente incorpora los puntos marmas de otras escuelas, sino que incorpora un poco más.
y no lo llamamos marmas porque es otro concepto totalmente diferente, ¿sí? Como te lo comentaba, lo pueden realizar cualquier alumno desde primero, cualquier escuela, no hay ningún problema, la acupuntura la puede aplicar cualquier alumno de cualquier otra de las técnicas y sistemas que aprendas, como pueden aplicar, por ejemplo, el de niños, o pueden aplicar algunas otras técnicas que tenemos. Hay un grupo especial para el concepto del sistema ASEAN. Déjame comentarte que las manos son nuestras herramientas, básicamente. Tenemos la herramienta del soplo, la herramienta del pensamiento, la herramienta del sonido, tenemos muchas herramientas, pero básicamente en el Reiki nuestras herramientas son las manos. Y las manos tenemos dos partes fundamentales, que es todo el concepto de la palma y que son los dedos. Nosotros hablamos precisamente que en el centro de nuestras manos existe un chakra secundario, y esto lo dicen todas las escuelas. Ese chakra secundario se encarga de irradiar energía hacia los dedos, ¿sí? Y nosotros le llamamos a los dedos deltas, ¿sí? Entonces, cada uno de estos dedos tiene un número del 1 al 5, y entonces esos deltas que son emanados, que emanan energía, pero fundamentalmente a través de esta rueda que tenemos aquí, le llamamos chakra, pero en realidad es rueda. Los chakras no tienen los 1000 pétalos, no tenemos 1000 pétalos en la cabeza, ni tenemos 4 pétalos en la base de nuestra columna. Sencillamente es un arquetipo cultural, ¿sí? La flor que utilizan en la India es un arquetipo cultural. Nosotros no utilizamos eso, incluso ni la flor, porque no es nuestro arquetipo cultural en Occidente. En Occidente tenemos otro arquetipo cultural, que es la flor de lis o la rosa, por ejemplo. Nosotros utilizamos otro arquetipo simbólico también dentro de nuestra propia descripción del sistema. Bueno, este chakra, esta es una rueda, este potencializador de energía expande a los dedos, pero no es lo mismo utilizar 2 dedos que utilizar un dedo. Todas las escuelas del pensamiento energético dicen: no me señales, por favor, no hagas esto, porque lo que estás haciendo es emanar energía y me estás punturizando mi campo energético. Y esto lo dice cualquier escuela iniciática o de estudios profundos en metafísica o de la energía. Cuando haces esto es muy malo. Incluso cuando tú señalas a una persona, lo que estás haciendo es muy grave. Por eso dice por ahí el dicho, ¿no? Si tú señalas, hay otros 3 que van hacia ti, ¿no? Entonces, preferible no señalar, porque una ocasión, cuando yo no sabía todas estas cosas, en una ocasión me encontré a un amigo, yo estaba iniciando, y le digo: no, pero es que tú eres el culpable de que... Y que se me enoja, se me puso fúrico. No me estés señalando con el dedo porque me estás fastidiando mi campo energético. Bueno, y además enojado, te puedes imaginar yo lo que yo le podría estar haciendo a la otra persona. Entonces, ya después que me meto a estudiar todo esto, digo: ah, caray, pues cuánta razón tenía ese maestro que me decía no lo hagas. Bueno, entonces yo puedo emanar toda la energía que está aquí por este dedo, que es uno de los dedos fundamentales, como está en la imagen, que yo utilizo, y ahorita voy a platicar qué hace cada uno de estos dedos. Sí, los puedo utilizar unidos, los puedo utilizar mezclados, los puedo utilizar en puntos diferentes, y entonces estoy haciendo punturas, pero no punturas con la aguja, punturas energéticas. Por eso yo te decía, maestro, que no es acupuntura con Reiki. Claro. Esto es Reiki puntura, y estamos hablando de las puntura energética. Sí, cuando tú haces una puntura energética, vas hasta el órgano específico en un punto fundamental que se llama marma, o que se llama, en el concepto de la cultura oriental, nosotros le llamamos de manera diferente, y entonces entras a ese punto distributivo de energía y puedes inyectar energía de diferentes colores. Es algo que tampoco tienen los reikis los reikis tradicionales. Sí, por ahí decía un amigo mutuo de los dos, me voy a ahorrar el nombre, decía: pues casi todos los símbolos me los aprendo en blanco y negro, porque siempre me los han enseñado en blanco y negro, pero la energía no es ni blanca ni negra, la energía puede ser de colores, y los colores pueden tener diferentes ondas vibratorias, y esto científicamente está. Cuando tú emanas el verde, cuando tú emanas
en un símbolo el color verde, el color amarillo, el color azul, el color guinda, que es el más fuerte que nosotros como seres humanos podemos utilizar en el campo energético, y hasta las oraciones católicas lo dicen. Sí, cuando queremos protegernos de un campo energético negativo, decimos, preciosa sangre de Cristo, cúbreme, ¿verdad? Los cristianos decimos eso. ¿Qué estamos haciendo? Cubrirnos de una capa guinda, ¿sí? Así le llamamos nosotros guinda, o el color de la sangre, y entonces estamos protegidos porque le estamos pidiendo a un ser especial que nos cubra, pero nosotros también en nuestras protecciones energéticas podemos utilizar colores como ese campo energético, el más grande que tenemos, que es el color guinda, en ese huevo que a veces nos ponemos, en ese huevo energético, para protegernos. No sé si me estoy saliendo mucho del tema, maestro. No, vamos bien, maestro, y de hecho me da oportunidad para hacer aquí una pequeña pausa. La verdad, el tema está muy, muy interesante y hay todavía muchísimo que nos tiene para compartir sobre el Reiki puntural, sobre el funcionamiento, sobre los beneficios también que nos puede dar esta herramienta. Pero antes de eso, quiero agradecer a todos los que están aquí participando en este congreso, esta inversión que estás haciendo de tu valioso tiempo para capacitarte, perfeccionarte, abrirte a otras formas para precisamente ir ampliando la posibilidad de poner en práctica todos estos conocimientos en tu Reiki, y aún más si eres terapeuta, terapeuta holístico, y aún más si eres maestro de Reiki. Así que agradecerte, recordarte que el congreso es gratuito únicamente estos 3 días, 27, 28 y 29 de agosto. Y también tienes la posibilidad también de comprar una entrada VIP, y esta entrada VIP te permite precisamente tener acceso de manera ilimitada a todas las exposiciones de este congreso, a los congresos anteriores, y un diploma muy bonito con tu nombre que acredita precisamente tu participación en este congreso. Bueno, maestro, vamos a continuar con la segunda parte de esta entrevista porque tienes muchísimo más que compartirnos en relación a, vamos ahora un poquito más sobre el funcionamiento de este Reiki puntural, maestro. ¿Cómo no? El Reiki puntural no se trabaja por órganos, no vamos a la enfermedad en sí, como lo trabajamos en este otro concepto. Por ejemplo, el Reiki puntural lo trabajas, por ejemplo, el estómago. Vamos a trabajar el estómago. Déjame enseñarte una imagen. ¿Sí? Vamos a trabajar el estómago, por ejemplo. ¿Sí? El estómago, vamos a trabajar, tenemos un problema en la parte digestiva. Nosotros tenemos la forma de colocar los dedos, hacer ciertas punturas, y a partir de esas punturas ingresar diferentes colores. Ahorita voy a platicar sobre esto. Trabajamos por órganos y atendemos el órgano. El órgano tiene, como todo nuestro organismo, una forma de manejo de energía. Por ejemplo, la pingala que manejan en el conocimiento hindú, pues tiene una forma de viajar, ¿sí? Y en otras dice, bueno, el chakra fulano irradia a todas estas órganos su energía y bla, bla, bla. Bueno, así como a nivel sistémico tenemos, pero a nivel energético también. A nivel energético, algunos órganos trabajan con el movimiento de otra manera. Entonces, con el Reiki puntural atendemos el órgano específicamente a través de esos puntos específicos, y atendemos el órgano. Cuando nosotros tenemos toda una serie de terapias que tú conoces, maestro, desde la terapia general, la terapia rápida, la terapia de grupo, ¿sí? Pero cuando quieres atender algo muy específico, podemos utilizar en el sistema Reiki Sean la terapia específica para atender un problema concreto, el problema de gastritis o colitis, correcto. Vamos a atender el problema completo con la aplicación de terapia en las manos y con algunos símbolos. Pero ahora ya sabes que pues hay más de 15,000 enfermedades. No podemos tener 15,000 terapias, ¿sí? Y entonces tenemos en un libro pues 400 terapias, que son las más generales en muchos conceptos. El dedo pulgar, el índice y el anular, que serían esos 3, se puede utilizar para introducir energía rápida y profundamente.
El índice, el medio y el anular se puede utilizar para abrir canales y romper bloqueos energéticos en una zona importante. Resulta que una persona no la puedes atender porque tiene un problema muy fuerte en el estómago, está bloqueado totalmente. Bueno, pues vamos a desbloquear esos canales. ¿Sí? El dedo pulgar, el anular y el meñique se utiliza para romper ataduras y emociones del pasado. Todo esto tiene una técnica. Cada una de estas utilización de dedos tiene una técnica para poder utilizar este tipo de terapias. Y por otro lado, también metemos energía, pero también vamos a jalar energía para poder limpiar. El índice y el medio cruzados sirven para extraer energía rápida. El pulgar y el índice sirven para extraer la energía lenta y profunda. El meñique sirve para utilizar en forma de cuchara el concepto de una enfermedad o energía sucia. O sea, cada uno de estos, maestro, tiene una forma, cada uno de los dedos, ¿sí? Tiene una forma de utilizarse y ya tenemos las terapias de todas las estructuras orgánicas, por órgano, de todos los cuerpos, por sistema. A ver, aquí en ese sistema tenemos todos estos órganos, vamos a utilizar ese tipo por ejemplo, Reiki de embarazadas. Tú sabes precisamente que el Reiki requiere tu propia aprobación, ¿sí? Bueno, cuando nosotros en nuestro sistema, yo respeto a todos los demás, cuando le vamos a dar Reiki a una embarazada, lo que hacemos es ponerle una sábana para cubrir al bebé, una sábana blanca energética, para que el bebé no tenga ese concepto de utilización de la energía que le estás mandando a la mamá. Por ejemplo, si la mamá tiene, por ejemplo, una escoliosis, entonces el niño no tiene nada que ver con la escoliosis. Está bien que la energía esté inteligente, pero para nuestro sistema siempre ponemos una sábana blanca energética que emanas de la energía y utilizas a través de un campo energético de tus manos, la hacemos que se diferencie de la mamá y del niño. Por ejemplo, ese tipo de energía la podemos utilizar en este campo. Yo respeto las demás corrientes, pero te estoy diciendo que nosotros respetamos, hacemos una diferencia entre un ser y otro ser, ¿sí? Podemos utilizar el concepto de la energía en forma de espiral, en forma de esfera, en forma de ondas, en forma de zigzag, podemos hacer incisiones para poder jalar la energía, o podemos hacer punturas para jalar energía. Hay una gran cantidad, maestro, de técnicas de Reiki que se pueden hacer, no solamente con la Reiki puntura, sino con todo el sistema que nosotros tenemos, maestro. Claro que sí, maestro. Wow, qué interesante todo lo que nos estás planteando. Estoy seguro que muchos aquí que están viendo esta exposición, que probablemente se estarán haciendo esa pregunta. Wow, me encantaría poder utilizar el Reiki puntural, pero yo no tengo formación en Reiki Sean, tengo formación en otro tipo de Reiki. Ya lo mencionó, que esto se puede utilizar independiente del sistema. Veo que ahí de fondo también estamos viendo el libro propiamente tal, Reiki puntural, y tal vez algunas personas, si nos puede reforzar un poco esa idea, independiente del sistema en el que se hayan formado, pueden adquirir ese libro y pueden incorporar estas técnicas a su propia práctica de Reiki. Claro que sí, puedes incorporar el libro de Reiki Cultura, que es un libro que también tiene unas 350 páginas y trae muchos ejercicios del Ki. Trae una investigación científica que nosotros hicimos a través de, porque también nos hemos metido a validar lo que estamos haciendo. Aquí está la investigación, no la hicimos nosotros, nos la hicieron de una escuela de enfermería que es universidad, gente externa, para que yo diga, bueno, pues yo la manipulé, claro. ¿Sí? Entonces aquí está el estudio para si usted lo quiere ver, y hay otros elementos importantes en este libro. Entonces pueden comprarlo y hacerlo. Yo les recomiendo que lo hagan tercero y cuarto grado, en el concepto del sistema tradicional. Y este otro que yo les mencioné también lo pueden utilizar cualquiera, ¿sí? Claro, si eres sistema SEAN, obviamente, pues estás, como te pudiera decir, vinculado, porque hay muchas circunstancias que tienes que aprender. Yo también sugeriría que si te interesa el sistema, empieces por esto. ¿Sí? Para que entiendas ese concepto de meridianos, de paralelos, de estructuras, todo eso que te estoy hablando, y que incluso tenemos una forma de representación totalmente diferente de los campos energéticos. Por ejemplo, mira, aquí tenemos meridiano celeste, meridiano terrestre. Entonces, este tipo de acciones
no lo vemos en las otras escuelas. ¿Sí? Ahí tienes la parte la parte de facultades, la parte vital, la parte de cambio, que es la parte más importante en mucho cambio energético, y esto lo dan todas las escuelas, es decir, la zona del plexo es muy importante, es el cambio, y la parte inferior o zona de movimiento. Entonces, nosotros trabajamos con un esquema totalmente diferente, que valdría la pena lo leas, lo estudies, ¿no? Y si ya te interesa después el sistema, pues nos contactes y no hay ningún problema por buscar la forma de trabajar o orientarte sobre el sistema. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias por toda esta información y esta invitación, además, bastante abierta y respetuosa. Y aún más, se observa el trabajo, y quiero felicitarle el trabajo sistemático que han estado realizando durante todos estos años, y esta ocupación de validarse científicamente incluso por entidades externas a la propia escuela. La verdad, lo aplaudo, lo felicito muchísimo por todo este trabajo al cual nos viene a invitar también, para que todos quienes estén interesados puedan acercarse. Quiero decirles a quienes nos están viendo en esta entrevista, aquí abajito están viendo todos los datos de contacto de la escuela, de la Alianza Reiki de México, de Reiki Sean, para que puedan acercarse, ¿sí? Hay un botoncito que dice descarga tu regalo, dale clic y eso te va a llevar también a más información gratuita en relación a todo esto que el maestro nos ha estado compartiendo. Y bueno, y ya estamos llegando casi al final de esta entrevista, pero antes de eso, maestro, nos gustaría que nos contara un poquito acerca de las actividades, acerca de los cursos que están teniendo últimamente, para que puedas invitar a todos los que están viendo esta exposición y participando de este congreso. ¿Cómo no, maestro? Se está abriendo curso en Chile, en Santiago de Chile, con nuestro amigo mutuo Nicolás Benedetti, que es un amigo mutuo que también lo vas a tener en el Congreso, presidente de la Federación Iberoamericana. Él vino a México, recibió parte de la enseñanza, la recibió en línea, porque es imposible que te la pases varios meses estudiando, y ya cuando vine a México, entonces sí le hicimos la iniciación presencial, porque te lo comento, nosotros somos de tradición, respetamos todas las vertientes, y quiere muy claro, porque si no van a decir, es que tú dijiste, no, yo no dije nada. El concepto, tenemos que respetar lo que te da cada escuela, y entonces volvemos a insistir, la unidad en la diversidad, ¿sí? Pero nosotros somos de tradición, entonces, bueno, vino, se la lleva, se quedó muy contento, me dice él, y bueno, ahora ella está impartiendo, enseñado todo esto, de divulgarlo de una manera particular, pero también cada escuela es independiente y respetuosa en la forma de cómo aplica y cómo da su enseñanza, ¿sí? Y aquí estamos trabajando, y bueno, si me permites hacer una invitación para que de manera complementaria puedan meterse a nuestro canal de YouTube, y ahí hay muchos temas que son complementarios del soporte de lo que les estamos diciendo, ¿sí? Esto es lo que estamos haciendo a nivel breve, maestro. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias por toda esta invitación, por todos estos regalos que nos estás ofreciendo. Y con esto ya llegamos al final de esta entrevista. A ustedes que nos están viendo hasta acá, muchísimas gracias de nuevo por invertir tu valiosísimo tiempo en seguirte perfeccionando en esto que tanto nos apasiona, que es el Reiki. Te recuerdo, aprovecha al máximo, son 72 horas de libre acceso a todas las exposiciones. Ya después de eso, no me digas nada, ya te lo vengo diciendo, aprovecha todo el tiempo que puedas para asistir ojalá a todas las exposiciones, y también recordarte que como posibilidad puedes adquirir una entrada VIP, lo cual te da acceso a todas las exposiciones, a las exposiciones de los congresos anteriores, y un diploma muy bonito con tu nombre que acredita la participación en este congreso. Con esto ya estamos terminando, maestro. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.